Los centros de mediación que actualmente fueron autorizados por la DIRAC están enfocados principalmente a la atención de los trámites de mediación en materia civil, pero también pueden hacer mediaciones en materia penal. Lo que sucede es que con la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Civil de Nicaragua, el CPCN que se le llama, en este código se establece que previo a presentar una demanda, las partes deben intentar primero buscar un acuerdo que no sea judicial. Por eso se crean los centros de mediación, porque la idea es que las personas resuelvan sus conflictos no en el juzgado, sino antes de llegar al juzgado. ¿Eso qué significa? Que los jueces van a tener menos cargas de trabajo y que las personas van a encontrar una solución más rápida y menos costosa a sus conflictos si lo hacen a través de la mediación. La principal ventaja es que la decisión que se tome en la mediación o el acuerdo a que se llegue va a ser lo que las dos partes o las tres partes, porque puede ser una mediación entre varias personas, que ese acuerdo al que se llegue va a ser el que las partes quieren. A diferencia de cuando hay una sentencia judicial, que ahí es el juez el que decide según su criterio qué le va a dar a cada quien. En cambio en la mediación, pues la gente negocia, propone y cuando logra un consenso, entonces se hace el acta. Es decir, el mediador no está para decirle a la gente qué debe resolver o cómo debe resolver. El mediador, su función es ayudarle a las personas a entablar ese diálogo que les permite encontrar una solución a sus conflictos sin necesidad de llegar al juzgado. ¿Y qué pasa, doctora, cuando usted encuentra intransigencia entre las partes? Entonces, si las partes no llegan a mediación, se les libra a las personas, al que lo solicitó, que va a ser el posible demandante, una constancia que va firmada y sellada por el centro de mediación autorizado, donde se hace constar que no hubo acuerdo en mediación, ya sea porque no llegaron a acuerdo o porque alguna de las partes no se presentó, y ese documento ya es suficiente para que la persona interesada lo acompañe con su escrito de demanda y le den el trámite en el juzgado. Porque si no se acompaña esa constancia de falta de acuerdo en mediación, la demanda no puede admitirse en los casos en que expresamente la ley señala que debe hacerse el trámite de mediación previo, que es en materia civil en los juicios ordinarios. Doctora, aparte de que usted es litigante, que tiene esta oficina de mediación, también es docente en materia penal, pues en cuestión de civiles o penal. Pero como me gustaría saber qué pasa, digamos, cuando dos personas van a mediar. ¿Ustedes le ponen el tiempo límite para que lleguen a un acuerdo o pueden llevarse una semana o de resolver su problema en media hora? No hay realmente un tiempo límite. Lo que sí se recomienda es que no se hagan más de 3 sesiones, porque puede ser que se inicie, se vea que hay voluntad, pero hace falta tal vez hablar con otro miembro de la familia o consultar con alguien, entonces se suspende, se cita a otra nueva sesión, siempre dentro del mismo trámite de mediación, para ver si es posible llegar a un arreglo. Pero por lo general, en la primera media hora, el mediador puede darse cuenta, o las mismas partes, de si realmente va a ser posible llegar a un acuerdo. Porque el trámite de mediación puede ser parcial, no puede ser que no lleguen a acuerdo en el 100% de los problemas planteados, pero en un 40, en un 30%, entonces se hace acta por lo que ya se arregló, y por lo que no pudo arreglarse se emite la constancia de ley para que vayan a dirimirlo al juzgado. Ahora, ustedes, digamos, tienen una jurisdicción como mediadores para poder evitar que esas personas vayan a juicio. La ley de mediación realmente no pone límites a la jurisdicción de los mediadores, pero por un asunto práctico hablamos de que tenemos jurisdicción departamental, porque si yo voy a citar a mediación a una persona de otro departamento, lo más probable es que esta persona no asista.
En cambio, la persona que solicita la mediación, que es la interesada, ya sea en arreglar o en demandar, es más fácil que se movilice hasta el departamento donde está la otra persona. Pero, por ejemplo, si dos personas de Matiguá necesitan mediar, allá no hay centro de mediación, ellos vienen a un centro de mediación de Matagalpa, aquí hacen su mediación, y si es competencia del juzgado local y no median, ellos van al juzgado local de Esquipula o de Muy, de donde sea, a presentar su demanda y no hay problema, porque no tenemos límite de jurisdicción. Doctora, con la creación de este nuevo Código Civil me da la impresión de que ustedes indirectamente actúan como jueces. Y también sería interesante saber si en esas condiciones como jueces, entre comillas, ustedes tienen un listado de las causas en las cuales pueden mediar y en las causas que no le faculta la ley. Bueno, sí hay una lista en el sentido de que el Código de Procedimiento Civil establece los juicios que requieren mediación previa. Pero puede ser que venga la gente por un pleito de vecinos, digamos, que si el agua sucia pasa y se puede arreglar en mediación. Mientras no esté prohibido por la ley, nosotros podemos mediar. Donde no puede haber mediación es en los juicios de familia, porque la ley de familia ya tiene establecido no un trámite de mediación, sino un trámite conciliatorio que se realiza durante el juicio, igual que en el Código del Trabajo. En materia penal igual hay delitos que no admiten mediación, hay otros como los delitos patrimoniales que sí admiten mediación, entonces pueden hacerse en un centro de mediación perfectamente. Ahora, usted como mediadora se podría convertir en abogado de una de las partes. No. O sea, el ser mediador no me inhibe del ejercicio de la profesión de abogado, pero no puedo ser abogado o representar a una parte en un caso donde atendí como mediador. Si yo como abogado necesito citar a una persona a mediar, tengo que buscar a otro mediador que sea imparcial, porque este es un asunto de confianza de la gente, o sea, que la gente sepa que va a venir y que el papel del mediador va a ser ayudarle a encontrar una solución y no tratar de influenciarlo para favorecer a mi cliente, pues si acaso. Entonces no se puede. La ley no lo dice expresamente, pero el sentido común nos indica eso, pues que podrían más adelante decir, si no se cumple con la mediación y pretenden ejecutarla, que hubo una influencia indebida del mediador y por eso, para evitar problemas futuros o que vayan a anular el acuerdo en mediación, es que se trata de no involucrarse. El mediador que conoce una mediación no puede representar, sería falta de ética, representar después a una de las partes en el juicio. Ahora, tengo entendido, doctora, que ustedes legalmente las oficinas nacen con la creación de la reforma al Código Civil para mediar propiamente dicho, ¿verdad? Pero ustedes anteriormente hacían mediaciones previas a juicio cuando se trata de casos penales. Sí, era lo más común hacerla, sobre todo en los asuntos de tránsito, en los accidentes de tránsito, porque la ley penal permite que antes de que se presente la acusación, las partes puedan llegar a un arreglo en mediación, pero siempre y cuando el mismo código permita que en ese tipo de delito o de falta se pueda mediar. Si la ley lo prohíbe, aunque se haga mediación, si después van al juzgado a reclamar su derecho, pues el juez desconocería la mediación por si la ley la prohíbe. O sea, en un dado caso que entraran a juicio, en la vía penal están facultados los fiscales o los defensores públicos para llegar a la mediación. Pero en el caso civil, ya arrancado el juicio, ya no hay mediación. En el Código de Procedimiento Civil lo que se dice es que en la primera audiencia el juez los puede invitar a mediar, y si las partes deciden en ese momento que sí, que quieren mediar, se suspende la audiencia y se los envía a un centro de mediación. Eso dice la ley, eso está escrito en el Código. Sin embargo, la Corte Suprema sacó una circular recientemente donde dice que si las partes quieren mediar en el juicio, ahí el juez puede servir de mediador.
O sea, están reformando de hecho el código ya, porque les permite al juez, si estamos en audiencia, el juez dice, los invito a mediar y las partes se quieren mediar, el mismo juez puede ir a hacer papel de mediador. En otras palabras, una mediación previa a resolver totalmente el problema, y la otra que el juez, por no perder más tiempo, lo puede hacer ahí. Lo pueden hacer ahí todo. Sí. Pasando al tema siempre de lo civil, doctora, ¿cree usted que hayan todavía fallas en cuanto a los litigantes de la vía civil, de que todavía no se estén dando curso a los juicios civiles con el nuevo código? Bueno, creo que todos estamos aprendiendo. La verdad es que es un cambio grande en relación a cómo se venía trabajando con el antiguo Código de Procedimiento Civil. Hay que, digamos, los abogados que ya tenemos años de litigar, cambiar el esquema mental de la forma de redactar la demanda a como la pide ahora el código. Es más un asunto de forma que de fondo. O sea, las demandas siempre van a contener lo básico, el hecho que se reclama, el derecho y lo que se demanda. ¿Qué pasa? Que antes esos hechos nosotros lo presentamos como un cuentecito, ahora lo tenemos que presentar numerado y en párrafos separados. Y antes decíamos, le ofrezco la prueba, y la prueba la presentábamos hasta el momento en que se abría prueba. Ahora, en la demanda, no solo tengo que decir los medios de prueba que voy a usar, sino que ir vinculando cada hecho con el medio con que lo voy a probar. Entonces eso ha implicado alguna dificultad porque no estamos acostumbrados a redactar así. Eso por un lado. Por otro lado, nos hemos encontrado los litigantes con algunas dificultades porque los que nos hemos estado capacitando, digamos, vienen a capacitar gente de la corte, enseñan de un modo, los jueces tienen su propio esquema de cómo debe ser la demanda, y entonces ahí han habido algunas dificultades. Incluso la corte sacó una circular donde les dice a los jueces que sean flexibles, que si el escrito de demanda contiene todos los elementos del artículo 420 y 421, aunque no vayan en el orden exacto, que le den trámite, porque al final lo que importa es que vaya todo lo que la ley exige. Pero es un asunto de acomodarse, de cambiar el cassette de lo que veníamos trabajando a lo que sea ahora. Como crítica personal, siento que los jueces en Matagalpa, en vez de mandar a subsanar las demandas, que la ley lo permite, lo que están haciendo es inadmitiendo las demandas para que los litigantes las vuelvan a presentar. Pero ha habido bastante capacitación, tanto de la Escuela Judicial de la Corte como de instituciones privadas que están ofreciendo pues cursos, seminarios. Ahorita en Matagalpa se están impartiendo 2 maestrías, una por la UPOLI y otra por la UDO de León a través de ICAE, sobre procedimiento civil. Ahora, ¿y la oralidad en estos casos irá a ser más funcional que en lo penal? Bueno, entiendo que en lo penal no es tanto el problema de la oralidad, sino las agendas de los jueces, que tienen tantas causas que llegan tarde, que no llegan los testigos y se suspenden las audiencias. Eso provoca más retraso de lo que debería de hacer. Pues en el caso de lo civil, en Matagalpa comenzamos porque no hay salas especiales para la parte civil hasta el momento, sino que hay que andarse rotando de sala y prestando sala a ver si el penal ya desocupó para poder ocupar lo civil. Eso puede de algún modo pues hacer un poquito más difícil el arranque, pero eventualmente entiendo que van a ampliar en el complejo, a crear salas para poder atender eso. Ahora, ya que tocó eso, doctora, ¿la Corte le pone a ustedes algunas condiciones para las salas de mediación? La Corte no, la Dirección General de Resolución de Conflictos, la DIRAC, y sí, para poder establecer un centro de mediación hay varios requisitos. El primero es haber recibido por lo menos el curso básico de mediación que lo imparte la DIRAC. Después de eso hay que presentar un proyecto escrito con el reglamento interno, digamos, del centro de mediación, el currículum de los mediadores, porque tienen que ser gente que no solamente haya recibido el curso de mediación, te piden el récord de policía. O sea, una persona que tenga manchado el récord no le dan su autorización para ser mediador. Y toda esa documentación se presenta la DIRAC
hace una inspección para determinar si efectivamente se dan en el centro las condiciones mínimas necesarias, por ejemplo, una mesa redonda, que es importante para que todas las personas sentadas a negociar estén en el mismo plano de igualdad, porque generalmente asociamos que el que esté en la cabecera tiene una figura de más autoridad que los que están a los lados. Como en la mediación, el mediador es un facilitador, no es una autoridad. Entonces se pide por eso la mesa redonda para que estén todos en el mismo plano y no haya esa diferencia. También tiene que haber privacidad. Claro, tiene que ser un lugar con privacidad para evitar que lo que se hable en la mediación sea escuchado por otras personas, porque esa es parte de la mediación, que lo que se hable en la mediación, haya o no haya acuerdo, no puede salir de ahí ni puede utilizarse después en el juicio. Si no llegamos a acuerdo, yo voy al juicio y voy a citar al mediador para que declare que aquel dijo que sí me debía. No se puede. Lo que se habla en la mediación, ahí se queda, no puede salir de la sala de mediación. Ahora, yo he estado viendo en las redes sociales y en las publicaciones de medios escritos que los mediadores están facultados también para poner sus propias tarifas en cuanto, o los honorarios que le llaman para cada tramitación. Sí, la DIRAC, dentro de la documentación que pide para autorizar el funcionamiento de un centro de mediación, pide que el centro de mediación proponga una tabla de tarifas que además es obligatorio que esté a la vista de los ciudadanos que solicitan la mediación, pero eso es la tabla la establece el centro de mediación, no la establece la DIRAC. ¿Eso qué significa? Que puede haber alguna flexibilidad del centro de mediación en bajar la tarifa que estableció porque la estableció el mismo centro. O sea, nadie le controla o le dice cuánto es lo máximo o lo mínimo que debe de cobrar. Eso depende de cada centro.